Bueno, Shalom, en esta clase de Yeshiyah o Yeshayahu, estamos estudiando el libro Sefer Yeshayahu y estamos viendo cada semana lo que es un capítulo para ir aprendiendo lo que dice el Sefer Yeshayahu, no lo que dicen los demás, sino lo que dice de la perspectiva hebrea, lo que es la visión de la gloria del Eterno. Estamos en el capítulo 6 de Yeshayahu y vamos a comenzar a ver lo que es Hashek Babaipeya. Este es el año en que murió el rey. Dice acá, Bashenatam Mot Hamelech, y dice que murió el rey Uziyahu. Y dice el verso 1 del capítulo 6, y vi a la gloria del Eterno que sentaba sobre el trono alto y elevado, y sus lados del trono llenaban el atrio. Los serafines estaban parados encima de él, el del trono, y seis alas cada uno tenía, con dos tapadas su rostro y con dos tapadas sus pies, y con dos volaba, y proclamaba con el ordo, y decía, Kadosh, 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 Zebaot, Melo, Koharetz, Kabadom, es decir, Santo, 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 sea el Eterno de los ejércitos. Está lleno toda la tierra de la gloria, de su gloria. Entonces se movían unos amos de las ambas por la voz o coro del que proclamaba a la casa y se llenaba el humo. Y entonces dije, ay de mí, pues pereceré, porque aunque siendo yo un hombre impuro de labios y dentro de un pueblo impuro de labios, yo habito y el honor del Rey eterno de los ejércitos han visto mis ojos. Y voló hacia mí uno de los serafines y una mano con una brasa y con las pinzas que había tomado del sobre el altar. Y tocó con ella mi boca y dijo, he aquí, esto han tocado tus labios y así se quitará tu pecado y tu falta estará expiada. Y entonces oí una voz creada delante del Señor que decía, ¿a quién he de enviar? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces contesté, heme aquí, envíame a mí. Y me dijo, anda y dirás a este pueblo, habrán de oír, pero no entenderán. Habrán de ver, pero no conocerán. Y se embotará el corazón de este pueblo, y sus oídos harán pesados, y sus ojos se desviarán, para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni que su corazón entienda, para que no volviere y se cure. Aquí está la clave, para que no se volviera y se cure. Entonces pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, esto es algo limitado. Y contestó, hasta que quedan desoladas las ciudades sin habitantes y las casas sin gentes, y la tierra quede desolada, y alejé el Eterno a la gente y aumentan los lugares abandonados en el interior del país. Y si todavía quedare en ella su décima parte, volverá a ser desarraigada, pues como el tiribinto y como la encina, que aunque pierdan sus hojas, el tronco queda en ellas. Así quedará la simiente santa, que es su tronco. Ok, vamos a ver algunas cosas acá. Al capítulo 6 sabemos que cronológicamente no está en su orden correcto, porque aquí comienza el profeta a tener lo que es su misión y la visión que involucra lo que es su propósito de salir y hablar. La visión del trono celestial en los versículos 1 al 7. En el versículo 8 le vemos la misión de Isaías y Yeshayahu. Del verso 9 al 13 vemos la profecía del exilio del pueblo de Israel. Es decir, aquí viene hasta el punto cuando se termina este exilio, ya ese abandono, este castigo se puede decir, termina. Para aquellas personas que siempre quieren achacar al pueblo de Israel, que todavía están ciegos, que el pueblo de Israel todavía está todas estas cosas, tiene que entender que todo esto que estamos leyendo en el profeta Isaías es palabra fuerte al pueblo, pero mucho de esto ya se cumplió en la historia. Aún comienza en el verso 1, en el año en que murió el rey Usías o Uziyahu, que vi al Señor sentado sobre su trono, eminente, y su manto hinchado al templo.
Capítulo 6 en sí es el principio del libro y el principio de las profecías de Yeshayahu o de Isaías. En los primeros 5 capítulos fueron declarados después de este capítulo, pero como habíamos visto desde el principio que no hay un orden cronológico en el Sefer Yeshayahu, en la Torá. Puede de esto ya ha quedado la hija de Sión, Sim, como cabañas en un viñedo. Esto ocurrió después de Sennacherib, que había destruido y exiliado los 10 tribus y solo Yehudá estaba aún en Jerusalén. Verso 5, porque estos están golpeados cuando están abandonados o continuaban a rebelarse, y esto de acuerdo a Barbanel. Muy bien, vamos a seguir para adelante. Este párrafo es imprimido en todas las ediciones de Naj. El hecho de que Barbanel indaga de la tradición que este capítulo representa y el principio de la profecía de Isaías, él explica en el capítulo 1, verso 8, como una profecía futura, recitando antes de la muerte de Usías. Ya habíamos visto esto en la introducción de este estudio de Sefer Yeshayahu. Lo pueden ver en los diferentes estudios que hemos dado ya y están en el link en youtube.com, Raya Mr. Camino de Israel. Y hablaremos también sobre este punto en este estudio. En el año de su muerte, cuando fue azotado con zarat, aflicción o lepra, Rashi del Targum Yonatan ya en Yakut Madrin y Éxodo Rabá, capítulo 1, verso 341, Yakut Shemoni, del Mirdash y Elam Medeinu y Tanjumá Zava habla y menciona de esto. Su manto henchirá, en hebreo, Ve Shulav, sobre el borde del manto, significa las extremidades debajo. Yo vi al Señor, yo vi al Eterno, el nombre sagrado. Y yo quiero decir simplemente esto, que cuando nosotros vemos el nombre sagrado, hay personas que nuevamente tratan de pronunciar el nombre sagrado y es algo que hay que tener mucho respeto y mucha honradez en no pronunciar el nombre, y por lo tanto cuando vemos el nombre del tetragramatón escrito no lo pronunciamos para así no tomar el nombre del Eterno en balde. Además usamos la palabra Hashem o el Señor, haciéndose referir al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh bidbaro. Dice aquí que vio sobre su trono en el cielo con sus pies en el templo, su pedestal en el santuario, y a pasar juicio sobre Usías, quien usurpó la corona del sacerdocio. Ahora, es interesante porque ¿qué es lo que vemos acá? Porque más adelante en la historia vemos que los sacerdocios, más adelante durante el primer siglo, ya después de los asmoneos, usurparon el trono de la corona de el rey David. Y aquí vemos que el rey David usurpa lo que es la corona que le pertenecía al Cajuna, lo que es los sacerdotes, los Kohanim. Algo interesante, cómo una cosa llega a pagar con el orden. Esto significa que el profeta dice, yo iré al Señor. ¿Quién dice? Yo vi al Señor, yo lo vi con mis ojos. Rashi refiere a este incidente que se relata en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 21, en que Usías trató de quemar incenso en el templo. Ahora, el Ketoret es un aspecto muy potente en la cual el simplemente olerlo causaba perdón de pecados. Era tan potente y era parte del trabajo y el oficio del sumo sacerdote y el sacerdocio de preparar el incienso. Por lo tanto, usurparon lo que es una función reservada particularmente al sacerdocio. Y el reclamo del rey Usías era que él era rey y no caía bajo la limitación de ser un extranjero, refiriéndose a hacer este rito. Él decía, yo puedo hacerlo porque yo no soy un guer sobre esto, yo tengo un lugar aquí en el templo como rey. Y es solo apropiado, y pensó el rey Usías, que siendo que él era el rey que servía, el rey de gloria,
podía él hacerlo. Y su rabia en contra de los sacerdocios fueron quienes los repulsaron y fue azotado con azarat por el mismo Eterno. Y aquí vamos a ver algo interesante porque más adelante vamos a ver en otras parashot o parashiot y fuentes rabínicas que dice que el Mashiach ben David será llamado el leproso, el que es castigado con zarat. Es decir, porque esto es una conexión no solamente con esto, sino con otras cosas que vamos a ver la similitud sobre eso, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ese pasaje que habla de lo que es en el Talmud, que es lo que está en Sanhedrin, que habla que será llamado el leproso. Ahora, vamos de nuevo y para acá, para regresar. eh, lo repulsaron y fue él azotado por zarat, aflicción o lepra, como dice las escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 21 en adelante. Y dice, y que la aflicción de lepra se mostró en su frontera. Está hablando de la parte del surdostro. Vea Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 5. De acuerdo al Midrash y el Talmud, una mesorá, una aflicción con lepra, zaraz, se considera una persona que esté afligido de lepra como muerto. Ahora fíjate, muy cuidado. No es que está muerto, pero se considera como si tuviese muerto la persona. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que distinguir realmente lo que es una persona está muerta y se considera como el mismo nivel de estar muerto, pero todavía no está muerto, está vivo. Basado en esa proposición, ellos interpretaron el versículo hallado en este pasaje a significar que en el año de la plaga o aflicción del rey Usías, esta visión fue dada. Con Rashi explica que al principio del libro, que este capítulo contiene la primera profecía de Isaías cuando le fue dado su misión como profeta a Israel. Y siendo que es así declarado al principio del libro, que él profetizó durante el reinado de Usías, los rabinos deducieron que él recibió esta profecía algún tiempo después de la caída del anterior, es decir, de la caída del rey Usías. Y por lo tanto tenía que haber ocurrido durante el año que el rey Usías fue azotado con lepra o con zarat. Además puede ser dicho, siendo que Usías fue librado de todas sus obligaciones y funciones como rey, y que la expresión la muerte del rey Usías es inapropiado. Esto tiene que referirse al año en el cual fue azotado con zarat, al tiempo cuando aún estaba aún vivo como rey, porque el estatus de una persona que tiene lepra es como si fuera con muerte, y por lo tanto así explica los Jajamim, y lo explica así el pasaje. Muy bien, Ibn Ezra mantiene que aunque esto era la primera profecía para el profeta Isaías, no hay indicación que no fue transmitido al profeta durante el año final del rey Usías, en la cual profetizó por varios meses. Ahora, Rabino Kimshi mantiene que su profecía fue en el hecho declarando durante el año de la muerte de Usías, es decir, totalmente contrario, que no fue como el muerte, sino que realmente murió, y que no es el principio de la carrera como el profeta. El año es mencionado aquí por causa de que el pueblo era eran pecaminosos y pecaban, y desde el principio del reinado de Yotam o Jortam. Por lo tanto, la gloria de Dios aparece en Isaías y él fue enviado a amonestar al pueblo de Israel. Sus bajas extremidades que menciona aquí, la parte abajo de sus apariencias, de su gloria, también significa la parte baja del trono y retratado con el borde de vestuario real cubriendo el trono, colgando abajo al templo, simbolizando que el templo está situado opuesto a el trono de gloria. Esto de acuerdo a Rabino Kimshi. Versículo 2. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 para cubrirse el rostro y 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Sard, Afim, Omdim, literalmente ángeles encendidos. Estamos hablando seres o mensajeros del trono de Dios que estaban llenos de fuego, eran seres
de fuego. El profeta lo llama serafines porque quemaron con su boca. Lo quemaron con su boca en su cercanía. Verso 6. Y esto también lo menciona Ibn Ezra. Sobre él Rashi entiende esta expresión sobre él como sobre él en el cielo y sobre para él, es decir, para servir a él, el Eterno, y de igual manera así lo traduce el Targum Yonatán, que rinde esta expresión. Los santos siervos están en alto sirviendo ante el Dios alto. Esto lo dice Rashi. Ahora, Rashi también rinde Sarafim, Omidim, como Shamashim, Kadoshim, santos siervos, siervos que sí sirven día y noche al Eterno, para indicar que ellos son seres eternos, derivados de la palabra Omed, literalmente que están parados, nunca se sientan. De aquí viene la palabra Amud, de cuando uno va a hacer la amidad, está de pie. Compara esto con Zacarías capítulo 3, verso 8. A Ibn Ezra igual, a esto, con Reyes o Melachim, 1 Reyes 22:9, parando a su lado, y en su derecha y a su izquierda. Esto es un antropomorfismo que se compara con las costumbres de los grandes reyes. Dos para cubrirse en su alrededor. Esto es para no mirar directamente a la presencia divina, llamada la Shejinah, es decir, la presencia divina directamente, como lo inicia, y lo menciona más adelante. Rashi encara, y también en el Levítico, Rabban 27:3 menciona esto, Tanjuma y también Perkei Avot de Rabbi Eliezer, el capítulo 4. Y con las olas, las dos alas, también se cubrían los pies. Esto dice Rashi para indicar la modestia que estos seres tenían, para no mostrar completamente desnudos sus cuerpos ante su creador. Es decir, y estos son los seres creados por Dios, que son eternos en su esencia y se comportan de forma modesta porque siempre están delante de la presencia divina. En cuanto a la modestia, cuando uno se levanta y uno se acuesta, ten en mente que cuando uno se levanta y uno se acuesta, delante de quién estamos nosotros siempre presentes, el Eterno. Ten en mente, si los seres que sirven a Dios día y noche hacen esto, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Esto dice Rashi para indicar modestia, para no mostrar completamente desnudos sus cuerpos ante de su Creador, y por lo tanto nosotros no debemos de andar cuando nos levantamos totalmente desnudos como Dios nos trajo al mundo, sino tener un poquito de lo que se llama modestia en nuestro andar y nuestro levantar. En Tarjuma Hermor 8 dice que yo vi a sus pies, que estaban cubiertos porque las platas de sus pies eran como la de un becerro tierno. Y para no hacer recordar a Israel sus pecados contra el becerro de oro, se cubrían estos seres sus pies. Esto significa la sensitividad que estos seres tenían hacia personas que han habido sido ofendidas por cosas que eran de su debilidad. Esta razón es la que se halla en todo el Midrashim antes de mencionarlo. Es decir, que la razón por la cual hicieron lo que hicieron es con el fin de tener modestia y no hacerle recordar a Isaías el hecho de donde él como pueblo estaba conectado como esa debilidad de lo que es la adoración del becerro de oro. Y con dos, dice aquí, con las otras dos alas volaba o vuela. Con estas dos lo utilizaban para servir al Eterno, dice Rashi. Y el Targum Yonatán. Ibn Ezra también explica que ellos volarían a cumplir las misiones de Dios. En el mismo momento que Dios deseaba, inmediatamente eran despedidos para hacerlo. Es decir, inmediatamente lo hacían. El Talmud declara que batían estas dos alas y ellos recitaban cuando batían las alas alabanzas al Todopoderoso, como menciona en el Talmud Hagiga 13b y Rashi en el mismo lugar. Es decir, estamos hablando de diferentes seres. Para que ustedes sepan, sí existen seres que si nuestros ojos fueran abiertos nos espantarían, nos traerían tanto miedo.
Pero siendo que no todo el mundo puede ver esta esfera espiritual como lo vivió el profeta Isaías, es para en sí un bienestar a nosotros, para que podamos no verlo y así ser afectados de esta realidad. Imagínense viviendo constantemente delante de la conciencia del hecho de que Dios está presente. Nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos en un sentido positivo, porque estaremos conscientes que Dios está y no haríamos las cosas que estamos haciendo. En un sentido eso es muy positivo, pero en otro sentido no podríamos entonces vivir esta vida como forma normal. En contraste de la descripción de los serafines, tienen 6 alas y el profeta Ezequiel lo describe a los Hayots como teniendo 4 alas cada uno. Los rabinos resolvieron esta dificultad por la diferencia entre la era de Isaías que vivió a la era que vivió Ezequiel. Isaías vivió durante la existencia del templo, mientras que Ezequiel vivió después de su destrucción. Y cuando el templo fue destruido, los ángeles fueron disminuidos en su habilidad. Es por eso que vemos que durante el tiempo de Ezequiel vio 4 alas y en el tiempo de Isaías eran 6. Muy bien, y esto es lo que menciona, que el Radak menciona esta misma faceta. El rabino Kimchi también. El verso 3. Y gritábanse unos a otros exclamando, Kadosh, 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 es el Eterno de los ejércitos, y la tierra está llena de su gloria. En voz alta decían unos a los sordos como pidiéndole permiso al uno al otro. Esta es la sensibilidad de los siervos del Eterno en los seres espirituales. ¿Cuántos más debemos de acostumbrarnos de pedir permiso uno a los sordos para servir a Dios? El número no es especificado cuántos eran, pero algunos dicen 2. Ibn Ezra es de la opinión que eran mucho más que 2. Mucho más de 2 seres serafines. Ellos tomaban permiso uno del otro para que de esta forma ninguno se comenzara antes de su colega, sino en forma unánime y ser hallado culpable de un pecado castigado por fuego, quemarse. No sea que todos comenzaban simultáneamente. Eso tenía que ser una forma de armonía. No podían comenzar el uno sin antes comenzar el otro y todo tenía que comenzar al mismo tiempo. Esto fue lo que fue establecido en la bendición establecido, que nosotros comenzamos aquí cuando decimos la midá en imitación de lo que se hace allá en el cielo o en la esfera espiritual donde está el trono de Dios. Nosotros decimos aquí en la tierra la misma cosa cuando decimos en el Amidá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la congregación en voz unánime, junta y elevan su voz de alabanza a Dios, diciendo, Santo, Santo, Santo eres. Y esto es lo que es traer la dimensión espiritual a la dimensión terrenal, que es el propósito del judío y de Israel. Esto fue lo que fue establecido en la bendición establecida, comenzando quien forma luz, la declaración de santidad. Ellos todos respondieron como un solo ser. Esto es un Midrash Agadá que se encuentra en la Merkabá de Ezequiel, Seder Rabá de Bereshit, y Botei Midrash también en la versión de Wertheim en el volumen 1. Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 veces. Como orden del Targum, que nota que hemos dividido el comentario de Rashi en 2 partes para que sea más comprensible, y el Targum rinde que santo en su alto cielo arriba y el asiento de su Shekhinah. Número 1. Santo sobre la tierra, la obra de su fuerza. Número 2. Santo para siempre y por toda la eternidad. Aquí estamos hablando santo lo de arriba, santo de aquí en la tierra y santo en cuanto a todo lo que tiene que ver de todos los siglos. Dios es santo. Abu Haram mantiene que esta versión es errónea. Dice no, él prefiere la versión del Rab Amam y Rab Sa'adiyya, la cual dice santo
en el mundo de los mundos, refiriéndose al mundo de los ángeles, los mensajeros, y Kingfish sin embargo cita la lectura anterior explicando que los mundos efímeros son incluidos en la primera parte donde él dice en lo alto. Y también incluye el mundo de los ángeles, el mundo de las esferas espirituales. Y la segunda expresión de santo refiere al mundo y la tercera se refiere a la eternidad de Dios. Él mismo, sin embargo, explica que esta triple declaración, como refiriéndose a los tres mundos, el concepto de la santidad es la exaltación del Todopoderoso sobre encima del estándar y las características de sus criaturas en los tres mundos. Es decir, en el mundo del tiempo, de la eternidad, que de verdad no hay tiempo en el mundo espiritual que no vemos, y en el mundo terrenal que es la parte física palpable. La tierra toda está llena de su gloria. Ahora, esto significa, si la tierra está llena de su gloria, una persona normal puede abrir y ver la tierra, puede ver la creación y hallar la gloria de Dios en ella. ¿Y qué significa el kabod, lo que es? Y eso lo vamos a ver ahora. Aunque Él es santificado sobre encima de todos los mundos, su gloria llena esta tierra, está llena la tierra. ¿De qué? De su gloria. ¿Qué es esto? Kol haaretz kabodó. Kol haaretz, toda la tierra, kabodó. Lo honra. Esto denota que la supervisión de Dios sobre el mundo entero, la cual nadie puede escapar o ignorar, que la creación es el honor de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Es como dice, aquí estás, tú puedes ver toda la naturaleza, y toda la naturaleza indica de lo que es el kabod de Dios, el honor de Dios, la gloria de Dios. Eso no significa que no hay razón en el mundo para una persona que realmente quiere conocer a Dios, lo puede conocer simplemente abriendo sus ojos a su alrededor y ver la gloria, la presencia divina está alrededor de todos nosotros. Todo está vivo, todo está con lo que es la esencia divina en todos nosotros. Por eso aquellos que dicen, bueno, nosotros creemos en fulano que es Dios en carne. Todos nosotros tenemos a Dios en nosotros. Toda su creación tiene algo de Dios en ellos. Tú recoges una piedra, tú recoges un objeto que no tiene movimiento, aún esa pieza, ese material físico que tú crees que no tiene algo de vida, contiene vida. Porque Dios llenó todo Haaretz de su kabodó. Tiene presencia divina. Que dice verso 4, y temblaron los quicios de la puerta ante de la voz quienes gritaban, y la casa estaba saturado de humo. Tan potente era la voz que todos los serafines, cuando alzan su voz, unánimes, causan que los marcadores de la más de un cúbito se movía. Ahora, no podemos entenderlo porque recuerda que cuando el profeta ve estas cosas, lo describe en forma humana como puertas o el lugar. Literalmente que la voz de estos seres era tan rugiente, era tan potente, que había un tipo de movimiento que causaba que los marcadores se movían. Jonathan rinde al Linatzifai, que son los que poseen a la puerta, a la entrada de la casa del Eterno, la cual medían cúbitos en lo alto y en la anchura. Esto es una dimensión de las puertas del templo en la tierra. Y recuérdense que el templo en la tierra, en el tiempo de cuando Isaías estaba vivo, que el templo estaba de pie, era una miniatura del templo en la esfera espiritual. Esto significa que cuando algo ocurría en el templo físico, ahí en Jerusalén, donde estaba el templo,
todos los actos del templo reflejaba una indicación de la conexión con ese hilo directo de lo que sucedía en las esferas espirituales. Y dice, y otro ordinde que los linteles con los postes de las puertas se estremecieron, temblaron, y los postes de las puertas se movieron varios cúbitos. ¿Qué significa esto? Talmud nos menciona algo interesante, porque esto sucedió antes que el templo fue exiliado y el pueblo de Israel fue exiliado. Pero durante el primer siglo, aún antes de la venida de este Señor, muchos de los cristianos hablan, y hacer referencia, le gustan hacer referencia en la Biblia, pero es interesante que aún antes que Él viniera, este Señor, nos mencionan los sabios que ya sabían los rabinos que el tiempo del templo, del segundo templo, ya estaba viniendo a un fin. Y ellos indicaban, y ellos enseñaban claramente que sabían que ese templo iba a ser destruido y que inmediatamente, esto fue aún antes de este Señor llegar, que aún antes de que el Mashiach vendría, ese templo tenía que ser destruido y el Mashiach habría de levantarlo en la víspera de su venida. Eso es por esto, aquellos que conocen un poquito de ese otro libro saben que es por eso que los líderes religiosos de la comunidad le preguntaron a esta persona, este templo va a ser destruido y en 3 días, si tú lo levantas, tú eres el Mashiach. Obvio, no lo puedo levantar. La destrucción del templo no ocurrió durante el tiempo de esta persona, por lo tanto llegó a ser descalificado en cuanto a esta parte de que ellos estaban esperando como el Mashiach ben David. Y esto es una razón por qué este personaje en la historia no aplica, no cumple con las profecías que ya se sabía que habría de acontecer en cuanto a esto. Pero más, siempre cuando algo ocurría en el templo, era indicación. Por ejemplo, en esto también las puertas de lo que es los linteles se abrían. Esto menciona también en el segundo templo, que aún antes que venía este señor que estamos mencionando, ya las puertas se estaban abriendo a solas. Una indicación a todos los líderes de Israel que Dios iba a salir de su presencia, de Jerusalén, del templo, de su casa, y iba a llevar al pueblo al exilio, que ocurrió eventualmente ya finalizando lo que es casi del primer siglo, en la era alrededor del año 70 de la era común. Pero esto también era una indicación para el tiempo de Isaías. Las voces unánimemente en alta voz tienen la potencia de mover aún los fundamentos de la puerta del templo, causando que la puerta se abriese. Tiene poder de mover las puertas. Antes que la voz que aún gritaban, la voz de los ángeles llamaban, y esto tomaba lugar sobre el lugar del día del terremoto, la cual se declara el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 5, y huirás como en el día de tu huida del terremoto de los días de Usías. ¿Qué es esto? Porque cuando los mensajeros de Dios en las regiones celestiales rugen y comienzan, hay una conmoción que va trascendiendo desde la esfera espiritual hasta la esfera física, afectando Israel. Y es ahí que en el tiempo de Usías, por lo que Usías hizo de usurpar la corona de los sacerdocios, vemos que hubo un terremoto tan severo que tembló la tierra de una magnitud que se quedó impregnado en la historia de Israel. Y sobre el día de que Usías se paró de pie, listo a quemar el incienso en el templo, los cielos se estremecieron y trataron a quemarlo, como diciendo que es este su castigo, y deberá ser por el fuego quemarlo, como dice en Éxodos capítulo 16, verso 35.
y consumió en ese momento 250 hombres. Por esta razón las escrituras los llama serafines, porque trataron de quemar lo que era el incienso y en sí estos seres lo quemaron. La tierra tembló tratando de tragarlo, pensando que era su castigo y debería haber sido consumido, tragado así juntamente con los de Corá, que es la parashá de esta semana, que confesó y confrontó el sacerdocio, y por lo tanto una voz celestial emanó y dijo, y no habrá otro hombre confrontando el sacerdocio como Corá, para ser tragado como su asamblea, a ser quemado, y como habló el Señor por la mano de Moisés en el árbol, en Éxodo capítulo 4, verso 6, ahora trae tu mano a cabo, y cuando lo sacó fue pegado con zará, es decir, que Moisés puso su mano en su chaqueta, en su saco, se puede decir, y cuando lo sacó estaba lleno de lepra, como lo hiciera en aquel día cuando también Usías fue pegado con lepra zarat y se mostró la señal de la lepra sobre su rostro, sobre su frontera. Esto está mencionado también en Rashi Yakut y Mahuri de Tahuma Zav 13. Y la casa estaba saturado de humo, fue lleno de humo, aunque el tenso es futuro, ha utilizado como algo que ya había ocurrido en el pasado. El rabino Kimshit mantiene que aunque es cierto que un terremoto tomó lugar sobre el día que Usías fue afligido, matado, este versículo no alude a ella. Esto fue una visión profética en la cual Isaías vio las marcas del puerto del templo temblando y el templo llenándose de humo, simbolizando la ira de Dios. Y aquí es muy importante porque humo muchas veces es traducido como nube. Ahora, este humo o esta nube era una indicación de algo negativo, no positivo. Ten en mente que no siempre el humo significa la presencia divina, puede significar también un castigo. Y lo que vemos aquí en este caso, que esta es la forma que es usado. Verso 5. Entonces dije, el profeta, ay de mí, pues estoy perdido, ya que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, por cuanto he visto al Rey, el Eterno de los ejércitos. Este es un clamor, ay, estoy en problemas, porque dice que sus labios es impuro. Estamos hablando de que oilí, ay de mi persona, porque el profeta había de declarar sobre el pueblo lo que dijo de sí mismo. Él era parte integral del pueblo y sus líderes y sus gentes. ¿Se recuerdan los ayes que habíamos visto anteriormente? Ayes de los que añadieron, ayes de los que se mardugaron en el verso 8 en capítulo 5, ay de los que arrastraban, verso 18, ay de los que al mal dicen bien y el bien es mal, verso 20, ay de los que son sabios en sus propias formas de pensar, ay de los valientes que beben vino, verso 22 del capítulo 5. Todos estos ayes que habíamos visto en el capítulo 5 solo surgen después él mismo y llega en el verso como un espejo y reconoce su estado juntamente con el pueblo de Israel. Aquí está la diferencia de los que juzgan al pueblo de Israel hoy en día con el dedo y cómo el profeta se incluía en el mismo. Cuando él hablaba sobre su propio pueblo, él se incluía, nunca se excluía de los problemas que azota y afligen el pueblo de Israel, porque es parte de aún ese estado. Ahora, ¿cómo es posible que el profeta es utilizado por Dios y todavía se incluye como algo que es parte de este problema?
obviamente vemos que Dios puede usar a cualquier persona si se rinde a Él y Dios no le imputa a la persona lo que es la culpa. Y eso lo vamos a ver algo muy típico en lo que es conceptos hebreos, que en sí, bienaventurado aquel que Dios no le inculpa lo que es la transgresión. ¿Quién lo hizo? No, no fue ningún mediador, fue Dios. Dios dijo, Dios hace. So, no puedes achacarlo a un mediador, no lo puedes achacar a ningún intermediario. Todo es el eterno. ¿Ok? So, entonces, ¿dónde queda todo este concepto de aquellos que están diciendo, no, que es por esto, porque derramó su sangre? Y que no queda en ningún lugar aquí en conceptos judíos. So, por favor, no me mezclen conceptos cuando estamos estudiando en Isaías, conceptos que es totalmente foráneo a los conceptos judíos. Con el pueblo de Israel dice hasta sí mismo, ¡Oy li! ¡Ay de mí! Esto experimenta todo como si es dirigido a su persona, a sí mismo. Estoy perdido. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Isaías no era un hombre devoto del Eterno? Sí. Un hombre manso, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios. Si es así el caso como es él que dice estoy perdido, ni de Mati, si eso es él que dice esto, ¿cuánto más nosotros? Esto no significa que el profeta había perdido su porción en el mundo venidero, Has Shalom. Más bien se sintió que no se consideraba suficiente digno de ver la presencia divina, la Shekhinah, como vemos en una declaración similar que él empleó, que es empleado por Manoah en Jueces 13:22. Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Verdad? Así dice esto. La voz de los ángeles y el templo llenándose de humo a causa de creer que era condenado, era algo fatal, porque su dignidad, a él miraba la presencia divina, miraba la presencia divina, dice Kimshi. Estos perdidos, Na'adat Mati, se emplea en el Pasuk, en el versículo de Sofonías capítulo 1, verso 11. El pueblo entonces de Canaán es quebrantado y Nirma. Ibn Ezra explica esta palabra, esto como es guiado a ser cortado, desconectado, he sido contado de unirme a la compañía de los santos y alternativamente fui silenciado, yo fui silenciado juntamente en el carbón de los serafines. Soy hombre de labios impuros. Esto es donde vemos el mensaje tan potente del versículo 5, que dijo que tocó mi boca porque le falta espiar y fue tocado sus labios. Si ella reconoce las debilidades, Jonatán rinde que por qué soy un hombre obligado a ser amonestado. Quizás él explica como labios congestionados. El profeta estaba lamentando del hecho de que él no cumplió su obligación de amonestar al pueblo, a arrepentirse, a hacer teshuvah por los pecados que habían cometido. El rabino Kimshi cita a Jonatán como diciendo, porque yo soy un hombre que está obligado a purificarse a sí mismo, y yo me encuentro en el mismo estatus. Pueblo de labios impuros. Hay un dicho cubano que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. El profeta era parte del pueblo de Israel, que están profanando con sus pecados. Y sin embargo, a través de la boca del profeta, cuando es purificado, Dios lo usa y no cuenta su pecado. Ibn Ezra explica que el profeta tenía miedo a juntarse en el coro de los serafines, porque él mismo se consideraba como una persona de labios inmundos, por asociarse con personas viviendo entre un pueblo de labios inmundos. ¿De quién él habría de aprendido esto? Como va el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Y él queja que aunque sus ojos habían
Percibido el rey, el señor de los jueces, él estaba, sin embargo, temeroso de declarar su santidad. Temblaba. Hay un dicho también que dice, mi vino es amargo, pero es mi vino. Y es aquí donde vemos la grandeza del profeta Isaías. No se apartó de su pueblo, se compadeció de su pueblo, pudo identificarse con su pueblo, pudo ver la debilidad de su pueblo en sí mismo. Y él pudo decir, sí, este es mi pueblo, yo ando con un pueblo de labios inmundos, yo lo sé, yo también. Kimchi cita a su padre, quien explica el pasaje de la siguiente manera. Ay de mí porque he sido silenciado, porque soy un hombre de labios cerrados, porque el rey, el señor de los ejércitos, mis ojos han visto. Isaías realizó que él fue deprivado de su poder de hablar hasta el momento en que el ángel tocó su boca con un carbón encendido. Él se sintió que él había pecado por de juntarse de los coros celestiales en santificando el nombre de Dios. ¿Cuál es el pecado de él de acuerdo a esta explicación? A Kimchi. De no alabar a Dios, porque se vio como labios inmundos. También Kimchi mismo explica que cuando el profeta escuchó los serafines santificando el nombre de Dios, él pensó, para ellos es propio santificar el nombre de Dios, porque ellos son puros, y sus palabras son puros, y ellos percibieron el Todopoderoso con su intelecto, y lo santificaban con sus palabras. Yo, sin embargo, dije a mí mismo el profeta, yo soy impuro. Yo no soy ni siquiera digno de decir alabanzas, porque cada cuerpo material es impuro y mis labios son impuros y es inútil a santificar el nombre de Dios juntamente con ellos. Yo quiero que ustedes piensen por un momento, aquellos que les gustan estar tratando de utilizar el nombre de Dios y tienen la audacia de pronunciar el nombre sagrado, y viviendo una vida que ni siquiera se acerca a lo que es el profeta Isaías. ¡Juzpa! ¡Juzpa! Estás tomando el nombre de Dios, si no por vano, en profanación de su estado de impureza. Y aún por eso debe de tener mucho cuidado de cómo pronuncia el nombre del Eterno en el momento exacto, en qué condiciones. Dios juntamente con ellos. Más bien yo, Isaías, habito entre un pueblo de labios impuros. Yo, Isaías, temo, por lo tanto, que esta visión me fue mostrado para causar que yo perezca. Voy a morir. Porque la contemplar al Todopoderoso en mi estado de impureza implica que me voy a morir. ¿Ve la diferencia de lo que es conciencia y conocimiento en cuanto a los temas de lo que es ser santo delante de Dios, de tener cuidado lo que pronuncia, de tener conciencia que Dios está presente y hay que rendir un nivel grandísimo de reverencia y santidad? Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había tomado en las pinzas del altar. Un ritzpal, un carbón, algo similar como dice en 1 Reyes capítulo 19, verso 6. Un cake de carbón, un argat ratzafim, como un argat rashapim, en concerniente a Isaías y Elías. Sin embargo, está escrito que un sadí Rizpá, porque ellos hablaron mal de Israel, y Isaías los llamó un pueblo de labios impuros, y Elías les dijo en el verso 10, ¿por qué han abandonado su pacto? Y así dijo el Santísimo, bendito sea él al ángel, y rompió la boca de Totzpe, que habló mal de mis hijos. Habló mal de mis hijos. ¿Qué fue lo que hizo? Que rompió, dijo con sus palabras. El poder de las palabras y el poder de aguantar secretos y cosas así, vamos a ver que es grandemente enseñado en nuestras tradiciones judías.
Cuando una persona habla mal de los hijos de Israel, notan lo plural lo que estamos hablando aquí. Hablan en lo plural acerca de los hijos de Israel como comunidad colectiva, están hablando mal y se rompe lo que es esto. Esto significa que tenemos que hacer mucha reparación de forma de pensar. Klal Israel Kadosh es santo. Todo Israel es santo. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar sobre aún el más vil hebreo, aunque está haciendo lo malo. Ahora, vas a ver en las leyes de la Shon Hara, y eso lo vamos a ver más adelante, que hay unas exclusiones para personas que han traído perversión, profanación o desvío al pueblo de Israel, y estas personas son indicados por los sabios que hay que ponerlo a un lado. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero no es la clase de hoy de la Shon Hara. Verso 7. Con las pinzas fue tomado sobre el altar. Y dice el verso 7, y tocó mi boca con él y dijo, he aquí que esto tocó mis labios y tu iniquidad ha sido quitado, de tus pecados ha sido expiado. ¿Qué es el él que le tocó la boca al profeta y causó que su iniquidad fuera quitado y su pecado expiado? ¿Qué es ese él que menciona acá? ¿Qué es ese él? Eso es lo que queremos ver en un momento. Este es el carbón que causó